Este sábado 18 de marzo quedó abierto el primer ciclo de la convocatoria de Tropa y Marinería del 2017. Los principales requisitos, tanto para extranjeros como para españoles, para ingresar son los mismos que todos los años. Tener la nacionalidad española, ser mayor de 18 años y menor de 29. Tenéis que ser mayores de 18 el día anterior al ingreso al centro de formación y menor de 29 el día de ingreso al centro de formación. O sea, en la convocatoria os pone haber cumplido 18 años el día anterior al ingreso y no haber cumplido 29 el día antes del ingreso al centro de formación. O sea, que según la convocatoria, si lo leemos y nos la agarramos con papel de fumar, podéis cumplir los 29 el día que os incorporáis al centro de formación. No el día anterior, pero sí el día que os incorporáis o el día siguiente. Para los 18 años sí que especifica que tenéis que cumplirlos el día antes del ingreso al centro de formación. O sea, sí que ahí no sirve el cumplirlos el día que os presentáis. Ahí sí que la convocatoria se la agarra bien y es el día de antes. Una pregunta que me suelen hacer muchos son los chavales que tienen 17 años. Vosotros podéis realizar las pruebas físicas y la prueba de acceso las podéis realizar con 17 años, siempre y cuando presentéis el certificado paterno que viene en la propia convocatoria, en uno de los epígrafes, creo que es el 8, viene un certificado para que vuestros padres os autoricen a presentaros a las pruebas. Lo único que tenéis que tener los 18 años el día que vais a presentaros al centro de formación, o sea, cuando habéis aprobado todas las pruebas, cuando habéis superado todas las pruebas físicas, psicotécnicos, etcétera, etcétera, y os tenéis que incorporar al centro de formación. Entonces sí que tenéis que tener los 18 años. Pero con 17 y autorización de vuestros padres, sí que podéis realizar las pruebas, ¿ok? ¿Qué más cosas? No carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. Esto quiere decir, un delito doloso es en aquel en el que hay una intencionalidad de causar daño. O sea, una agresión, una violación, robo con intimidación, un robo normal, cualquier robo, etcétera, etcétera. Todos los delitos que son cometidos con intencionalidad son delitos dolosos. O sea, no podéis estar imputados. No es que tengáis antecedentes, es que no podéis estar ni imputados ni investigados. Ahora hay mucha gente que se la coge hay mucho lío con el tema de los políticos y tal, de que está imputado pero no está acusado, pero está investigado y tal. En la convocatoria, si lo leéis, ya en el capítulo 3 pone todos los posibles por los cuales no se puede ingresar en las Fuerzas Armadas. Estar imputado, investigado, acusado, tener antecedentes penales, etcétera, 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 de delitos dolosos. O con causa abierta. O sea, que aunque no hayáis sido sentenciados, tengáis la causa abierta. ¿Qué quiere decir? Nosotros, el día anterior a la entrada a presentarnos a la convocatoria, hemos cometido un delito o se nos está investigando por un delito, no tenemos por qué ser culpables, pero el simple hecho de que estemos siendo investigados de ese delito nos imposibilita ya para presentarnos a la convocatoria. ¿Qué quiere decir? Que aunque no hayamos pasado todavía por el juzgado y un juez no haya determinado si somos culpables o inocentes, que podemos ser inocentes, pero para ingresar eso ya cuenta. El que tú estés siendo investigado ya es suficiente como para no poder acceder a la convocatoria. Así que no solo es no tener los antecedentes penales, sino no estar imputado, investigado o tener causas abiertas. Lo de la actitud psicofísica, esto es lógico, esto es el test de psicotécnico y el test médico. Durante las pruebas médicas también os harán el test de cociente intelectual que tenéis que superar sobre 80. O sea, tenéis que tener un CI, un cociente intelectual superior a 80. Esto se determina en los test de psicotécnicos. Que aparte, para daros baremos, es para determinar vuestro cociente intelectual. Ahora mismo el mínimo está en 80. Por encima de 80 podéis ingresar, por debajo de 80 no. Y esto no quiere decir que seáis idiotas. La raya del idiota, o sea, el borderline que se llama, está creo que en 65.
¿vale? El 65 es el punto ya de no retorno, en el que ya nos cuesta hacernos los cordones de los zapatos, atarnos los cordones de los zapatos. Pero para las Fuerzas Armadas piden por encima de 80 ahora mismo, a fecha de hoy. Tener acreditadas las titulaciones mínimas requeridas. Aquí voy a hacer un apartado especial, porque en la convocatoria os dicen que tenéis que tener el graduado en educación secundaria, o sea, se ha aprobado la ESO, cuartos de la ESO para poderos presentar, o equivalentes. Equivalentes se refiere a titulaciones extranjeras que estén homologadas con el plan de estudios español. Pero esto no es del todo cierto y por eso voy a hacer un apartado. Hay gente que luego, cuando han visto los otros vídeos, me han venido al cajón de los comentarios: no, es que tú has dicho que se puede entrar con segundo de la ESO y tal. Sí, sí que se puede. Una cosa es las titulaciones que te dan baremo, o sea, que te dan puntos, que es a partir de cuarto de la ESO tienes puntos, y otra cosa son las titulaciones que te acreditan entrar. No es una cosa que yo me invente. Es una cosa que se trabaja con esa documentación, o sea, con esos datos se trabajan en los centros de reclutamiento. Si tú has ido a un centro de reclutamiento y tú has dicho que tú tienes segundo de la ESO y la prueba de acceso a grado medio aprobada, y te quieres presentar y te dicen que no porque necesitas cuarto de la ESO, no es mi culpa que la persona que te está atendiendo no tenga ni puta idea. A ver, no por el hecho de estar en un centro de reclutamiento o por el hecho de ser militar, te tiene por qué gustar tu trabajo. Hay mucha gente que está metida en esto y se la suda todo un carajo. No se toman la molestia de investigar bien o de saberse bien las convocatorias y simplemente dan la información por lo que les han dicho, de que otro le ha dicho o el que estaba antes que él decía. Y esto es así, es triste, está mal que se diga, está feo que se diga así, pero es que es la puta verdad. No todo el mundo tiene el mismo cuidado y el mismo mimo a la hora de trabajar con la información. ¿Por qué digo esto? Porque lo de las titulaciones académicas no es una cosa que yo me esté inventando, es una cosa que es información con la que se trabaja en los centros de formación, o sea, en los centros de reclutamiento, en las delegaciones de defensa, está esto, que son los baremos y las titulaciones admitidas para los ciclos de formación, o sea, para los ingresos de tropa y marinería. Lo que pone en la convocatoria es lo básico, cuarto de la ESO, pero luego están los posibles. Titulaciones que, aunque no te den puntos, aunque no te den los 4 puntos que te da el cuarto de la ESO, sí que te permiten acceder. Y ahora os voy a explicar esos puntos cuando terminemos con lo básico. Esto va a ser uno de esos apartados que vamos a hablar a pormenor, ¿ok? Lo siguiente, para los que hayan sido militares o ya se hayan presentado en centros de formación en ciclos anteriores, no se puede haber causado baja por expediente psicofísico, por no ser militar, o sea, primero, no ser militar de tropa y marinería en activo. O sea, si tú eres militar, no te puedes presentar a la convocatoria para presentarte a otra plaza. Tendrías que causar baja primero, como militar, baja voluntaria, y entonces sí poderte presentar porque te quieres cambiar de destino, porque quieres cambiar de especialidad, etcétera, etcétera. Pero no se puede hacer mientras seas militar. Luego, si eres militar y has sido expulsado del ejército por disciplinario, ya sea por pérdida de situación psicofísica, tuviste una lesión o una depresión, pasaste al tribunal médico y el tribunal médico, después de 4 o 5 meses de baja, determinó que no tenías las condiciones para seguir siendo militar y te echan a la calle. Pues tú no te puedes volver a presentar hasta pasados 5 años. De todas formas, tenéis que mirar bien el apartado de exclusiones médicas, porque ahí lo explican bastante bien. Estoy hablando del punto 3.1 y 3.1J, 3.1H, que esos son los puntos que explican por qué motivos un militar puede ser expulsado y no se puede volver a presentar. Si habéis estado en el centro de formación, esto prestar atención, si habéis estado haciendo la instrucción y habéis causado baja porque os pillaron robando, porque no cumplís los requisitos
que se esperan de un militar. El articulado exacto de este punto es carencias de las cualidades en relación con los principios constitucionales y las reglas del comportamiento del militar. ¿Qué quiere decir esto? Que si vosotros en vuestra fase de instrucción habéis declarado públicamente que os cagáis en la imagen de la Casa Real, que para vosotros Cataluña no pertenece a España y la independencia de Cataluña es obligatoria, o del País Vasco, o de Andalucía, o de cualquier afirmación que hagáis que vaya en contra de los preceptos constitucionales, ya sea homofobia, ya sea misoginia o misandria, porque podéis ser mujeres y misándricas y decir que todos los tíos son unos violadores en potencia y a todos los hombres hay que caparlos, porque no solo existen machistas, también hay misándricas. Hay mujeres que tienen ese concepto. No solo hay hombres que dicen que las mujeres no valen para nada, sino que también hay mujeres que dicen que los hombres no valen para nada. Pues todos estos conceptos que son en contra de los preceptos constitucionales son motivos de expulsión de los centros de formación. Si a ti te echan por uno de estos motivos, no te puedes volver a presentar en ciclos posteriores. Asimismo, si os han echado por la imputación de una falta grave, como puede ser una agresión a otro compañero, puede ser que os hayan pillado robando, que os hayan pillado consumiendo sustancias psicotrópicas o estupefacientes, pues estos motivos son suficientes para que os echen de los centros de formación y no volveros a presentar en ciclos posteriores. De todas maneras, creo que son 5 años lo que hay y son 3 si es por motivos físicos. Lo que os digo, mirar bien la convocatoria. Esto está todo en el apartado número 3. En el punto 3 tenéis todos los posibles por los cuales no podéis presentaros a la convocatoria. Otra cosa. Otro motivo es carecer de... Siempre lo preguntáis y siempre estamos con la misma coña. Carecer de tatuajes. Lo voy a volver a explicar porque hay gente que no se entera. Los tatuajes no pueden ser visibles, ¿ok? No se pueden tener tatuajes, en el caso de los varones, por debajo de la manga de la camisa. Se hace 4 dedos por encima del codo. Por el cuello de la camiseta no se puede ver ningún tatuaje por exterior del cuello. Y solamente en los hombres es en brazos y cuello. En las mujeres, en las féminas, se incluye también por debajo de las rodillas. O sea, lo que son las piernas hasta el empeine del pie. O sea, si tenéis un tatuaje en los dedos del pie, no os van a decir nada. Es hasta el empeine. O sea, las zonas que son visibles. Y en las mujeres se incluyen las piernas porque una de las uniformes femeninos conlleva falda. ¿Ok? Creo que el uniforme de gala en las féminas lleva falda. Con lo cual, a vosotras tampoco se os pueden ver tatuajes por debajo de la rodilla. Esos son los tatuajes visibles. Luego entramos en el apartado de tatuajes invisibles. Tatuajes que no se ven. Tatuajes que los tapa la ropa. No se admiten tatuajes que vayan en contra de los preceptos constitucionales. O sea, tatuajes con connotaciones xenófobas, anticonstitucionales, ya sea tatuajes fascistas de cualquier índole, tatuajes de extrema izquierda, tatuajes que atenten con la dignidad moral de otras personas, que vayan en contra de su religión, de su libertad sexual, etcétera, etcétera. Cualquier tatuaje que pueda ser constitutivo de un hecho delictivo en contra de la Constitución o que vaya en contra de los preceptos constitucionales de libertad e igualdad, puede ser rechazada esa persona, aunque el tatuaje no sea visible, aunque el tatuaje lo tengáis en el ombligo. Si se ve el tatuaje, y se os va a ver en las pruebas médicas, se os ven los tatuajes, en el reconocimiento médico, vais a la puta calle, no os podéis presentar, ¿ok? Luego tenéis un apartado, las cicatrices, tal. Revisar todo lo que es el cuadro de exclusiones médicas, el tema de las cicatrices. Si yo tengo la cara desfigurada por una quemadura, a ver,
si no te imposibilita para el servicio, las heridas y lesiones no son constitutivas de expulsión. Sí que lo son los dilatadores, las espigas, los piercings, etcétera, etcétera. No podéis tener ni dilatadores de orejas, ni piercings, ni espigas, etcétera, etcétera. Ni los tatuajes, todo eso va incluido. Marcas de nacimiento, quemaduras o heridas no se consideran marcas o tatuajes, ¿ok? Ni las cicatrices de quitaron el tatuaje, tampoco os imposibilita eso. Más cosas. Vamos con los extranjeros, ¿ok? Los extranjeros solo se pueden presentar aquellos que pertenezcan a un país que tenga acuerdos con España. ¿Cuáles son estos países? Los que fueron en algún momento de su historia colonia española o tuvieron una vinculación histórica con España. Estos son los países latinoamericanos. No pueden ingresar miembros de la Unión Europea en España. O sea, puede ingresar un saharaui, porque el Sáhara fue una colonia española, creo que de Bali, o no, Bali no, Mauritania, o hay un país en África que también puede ingresar porque era colonia española. Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, México, todos estos países pueden ingresar. Italia no, Grecia no, Marruecos no. Los marroquíes no pueden ingresar en España, o sea, en las Fuerzas Armadas, a menos de que tengan la nacionalidad española. Tú hayas nacido donde hayas nacido, si tienes la nacionalidad española, eres español. Da igual si eres ucraniano. En el momento en que tú tienes la nacionalidad española, se te equiparan los derechos y obligaciones con cualquier ciudadano nacido en España, ¿ok? Pero si eres extranjero, o sea, que tú estás en España con tarjeta de residencia o con pasaporte porque tus padres residen aquí, por un acercamiento familiar, etcétera, etcétera, eres residente y eres extranjero, no tienes la nacionalidad, solo te puedes presentar si perteneces a uno de esos países que están en la lista de países, digamos, socios, de países amigos, ¿ok? Luego tenéis que revisar que vuestro país tenga los acuerdos en vigor y que no perdáis la nacionalidad por ingresar en las Fuerzas Armadas. En el caso de Perú, tenéis que pedir un permiso especial en la embajada peruana que se os autorice para presentaros en las Fuerzas Armadas de España. Hay países que, si os presentáis a las Fuerzas Armadas de otro país, perdéis la nacionalidad. Esto viene reflejado en la convocatoria. Tenéis que estar muy atentos de que vuestro país tenga los acuerdos en vigor con España. En la convocatoria tenéis un apartado, un epígrafe, con el listado completo de países que tienen acuerdos con España para poderos presentar a las Fuerzas Armadas. Cuba no se puede presentar, Venezuela tampoco. Venezuela ha perdido los derechos, o sea, los venezolanos ya no se pueden presentar en las Fuerzas Armadas. Más cosas. Las titulaciones. Estar en vigor de las titulaciones equivalentes con las que se cursan en España. O sea, si tú tienes tu titulación porque la has traído de tu país, tienes que pasar por el Ministerio de Educación o por la delegación del Ministerio de Educación y homologarla con las titulaciones españolas. Tienen que estar homologadas, o sea, tenéis que tener el certificado que reconoce la equivalencia de vuestras titulaciones extranjeras con las titulaciones españolas. Esto es importante, esto se hace en el Ministerio de Educación. ¿Ok? Siguiente punto. Carecer de antecedentes penales en España y en vuestro país de origen. O sea, si vosotros venís de Bolivia y habéis cometido un delito en Bolivia y ese delito es también delito en España, porque no todos los países tienen los mismos delitos, a lo mejor en Bolivia es un delito, ¿qué os digo yo? Matar un perro. En España, aunque está feo y es sancionable, no es delito matar un perro, pero en Bolivia sí. Tenéis que tener los antecedentes penales de delitos que tengan su equivalencia en España. O sea, que también sean punibles en España. Si tenéis antecedentes penales en vuestro país de origen y ese delito también es penable en España, no os podéis presentar. ¿Ok? O sea, no podéis tener antecedentes penales tanto en España como en vuestro país de origen. Esto para los extranjeros. Vamos con el tema de los estudios.
el apartado este que os dije, que es muy delicado con el tema de los estudios, ¿ok? Aquí entramos donde mucha gente ha tenido problemas en los centros de reclutamiento. Vamos a entrar con las titulaciones permitidas. Lo que os pone la convocatoria, directamente, lo que la convocatoria refleja, es cuarto de la ESO. Os dan 4 puntos por tener la cuarto de la ESO terminada. Esto a partir de aquí en adelante. Bachillerato, grado superior, grado medio, etcétera, etcétera. Esto es lo que pone la convocatoria, de cuarto de la ESO en adelante. ¿Dónde está el problema que mucha gente tiene con los centros de formación, o sea, con los centros de información, en los que no se manejan los datos correctamente? Y dicen, no, tienes que tener mínimo cuarto de la ESO. Con segundo grado de la ESO, y la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o sea, la prueba de acceso a grado medio, sí que os podéis presentar. Sí que os podéis presentar a la convocatoria, pero tendréis 0 puntos de baremo. ¿Ok? O sea, vais raspaos. Si con cuarto de la ESO tenéis 4 puntos, con segundo de la ESO y acceso a grado medio, nada. 0 puntos. El acceso a grado medio solamente sin segundo de la ESO no sirve. Con eso no os podéis presentar. Tenéis que tener mínimo segundo de la ESO. Con el acceso a grado medio y el primer año de grado medio cursado, terminado y aprobado, sí os podéis presentar. Pero 0 puntos también. O sea, con el acceso a grado medio en los únicos 2 apartados que os podéis presentar sería con segundo de la ESO o con el primer año de grado medio, que son 2 años, pues el primero aprobado y acabado, ¿ok? Con el curso de acceso a grado superior y 1/3 de las horas lectivas aprobadas, también. Y aquí sí que tenéis puntos, 4 puntos, igual que si tuvierais cuarto de la ESO. ¿Qué quiere decir 1/3 de las horas lectivas? A ver, para los de la LOCSE, que si el grado superior son 3 años, si tenéis el primer año aprobado, os sirve, os cuenta como cuarto de la ESO. Prueba de acceso a grado superior y segundo de la ESO aprobado, también os sirven y os siguen dando 4 puntos, como si tuvierais cuarto de la ESO. Como es lógico, si tenéis prueba de acceso a grado superior, serán 8 puntos, creo que es. Si la tenéis aprobada, o sea, los 3 años, 8 puntos. Pero si solo tenéis la prueba de acceso y segundo de la ESO, 4 puntos. Y el primer prueba de acceso y el primer año hecho, 4 puntos. Y luego, una cosa que mucha gente no sabe, es que con el curso este especial para la gente que ha sido muy zorrocotroca y se han sacado ya el curso especial, el PSPI, tenéis que tenerlo aprobado, los 2 años, No sirve solo 1 año. Tenéis que tener los 2 años del curso especial de PSPI, exacto. Tenéis que tener los 2 años terminados, ¿ok? No podéis tener solamente el primer año. Y sí que os vale, ese curso sí que os vale, pero os vale como 0 puntos, no lleváis baremo. Y cuarto de la ESO, solo podéis tener máximo 2 asignaturas suspendidas. O sea, podéis llevar 2 asignaturas suspendidas. Tenéis que tenerlo todo aprobado. Eso para los que dicen, no, es que yo me presento en septiembre, no sé qué. Antes de la recuperación podéis tener el cuarto de la ESO y 2 asignaturas suspendidas. Y os sigue valiendo, máximo, ¿ok? Pues esto es el apartado delicado de las titulaciones. Esto es lo que mucha gente nos va a decir en los centros de formación y en la convocatoria viene reflejado. Pero ya os digo, esto no me lo inventé yo, esto es documentación con la que se trabajan los centros de reclutamiento, ¿veis? Ahí tenéis todos los datos. Y el que desconozca esto es porque directamente o no lo tiene o no se ha preocupado de buscarlo. Que no todo el mundo le gusta su trabajo. Con más cosas. Otro de los requisitos importantes para ingresar, que esto no viene en los primeros apartados, pero sí que viene luego en los apéndices de exclusiones médicas, es que hay que medir más de 1,55 y menos de 2,3. O sea, de 2 metros 3 centímetros y más de 1,55. Excepto el personal que se presente a la Guardia Real o que opte a plazas de Guardia Real, que en los hombres tienen que medir más de 1,65 y las mujeres más de 1,60. Ese es el único concepto en el que hay distinciones. Los que se presenten para Guardia Real.
unos 60 hombres, o sea, unos 65 hombres, unos 60 mujeres. El resto de los casos, las medidas máximas están entre 1,55 hombres y mujeres y medir menos de 2,3 metros. O sea, que tampoco os podéis pasar por arriba. Más cosas que tenéis que tener en cuenta sobre las Fuerzas Armadas. El tema de las dioptrías. Son 6 dioptrías, tanto de 6 dioptrías negativas, menos 6 dioptrías para los miopes, como más 6 dioptrías para los hipermétropes, o sea, hipermetropía. Luego, 4 dioptrías para astigmatismo. Esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. Luego, los que os presentéis al Ejército del Aire, aparte pasaréis unas pruebas específicas. Ya os digo, tenéis los vídeos para que veáis esas cosas. Vamos a aclarar solamente los datos más complicados. ¿Qué más cosas tengo que deciros sobre la convocatoria? Las pruebas físicas, revisar los tiempos, revisar las ejecuciones de las pruebas. Tenéis las tablas. Aquí tenéis cómo elegir las especialidades. En este vídeo os explico cómo elegir las especialidades y conceptos que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir las especialidades. Que una vez elijáis una especialidad, no podéis cambiarla. O sea, cuando ingreséis en las Fuerzas Armadas con una especialidad, podréis moveros por todos los cuarteles de España que tengan plaza de esa especialidad. Pero la especialidad no la vais a cambiar. Siempre vais a tener la misma especialidad con la que entrasteis. ¿Cuáles son las especialidades de las Fuerzas Armadas, tanto de Armada, Tierra y Aire? Pues aquí tenéis los vídeos en los que os explico cada una de las especialidades de cada uno de los ejércitos. Si os interesa una especialidad en concreto, ir a estos vídeos y ahí os explico en qué consisten estas especialidades. También revisar el vídeo de cómo se eligen las especialidades. Aquí en este no lo vamos a tocar. Vamos a hablar de otras cosas, de dudas que os surgen más comúnmente. Una cosa que tenéis que saber. Cuando estéis en el centro de formación, o sea, mientras sois aspirantes a soldados, si causáis baja por un problema médico, por una lesión, no renunciéis. Si os rompéis una rodilla haciendo la instrucción y os dicen, es que no vas a terminar la instrucción, porque se os dará por suspensa la instrucción si vuestra lesión supera 1/3 de las horas lectivas, ¿vale? La instrucción dura 4 meses, o esto estamos hablando en la fase, vamos a hablar, la instrucción está compuesta en 2 fases, fase general y fase específica. La fase general dura 2 meses, la fase específica puede durar de 1 mes a 11 meses, ¿vale? Normalmente durará 2, no dura 11, no hay ninguna fase específica de 11 meses. Durará 2, como mucho. ¿Qué ocurre? Durante la fase general es mientras ingresáis en el centro de formación hasta que juráis bandera. Eso se considera la fase general. En la fase general simplemente se os quita la caraja, se os quita el polvo. Se os hace se os enseña a ataros las botas, por así decirlo. Ataros las botas, a llevar bien el uniforme y a desfilar bonito para que vuestros padres estén orgullosos el día de la jura de bandera. Y qué bonito desfila mi hijo y qué orgulloso estoy, ¿ok? Durante esa fase en la que se os enseña lo básico de la vida militar, cómo funciona el estamento militar, etcétera, etcétera, pues durante esos 2 meses que dura la fase general, si vosotros sufrís una lesión y de esos 2 meses vais a estar, 2 meses serían 60 días, y es 1/3, pues si vais a estar de baja más de 20 días, se supone que suspendéis el curso, suspenderíais la fase de instrucción general, ¿vale? Mucha gente pide la baja. Vas a estar lesionado, tal, vete a tu casa y ya te presentas otro año. No pides la baja. Durante la fase general os mandan a casa, causáis baja y os mandan a casa. Y os tienen que reservar la plaza para presentaros en el siguiente curso, o sea, en el siguiente ciclo, a vuestra misma plaza, ¿ok? Si os lesionáis en la fase general, os vais a casa y os presentáis, os recuperáis, os curáis, recuperáis la lesión y os volvéis a presentar automáticamente en la siguiente convocatoria con vuestra plaza, con la que ya habíais pedido y habíais sido asignados, ¿ok? No tenéis que volver a pasar todo el ciclo y toda la convocatoria. Si pedís la baja, sí. Si pedís la baja, os jodéis. ¿Qué ocurre si la lesión es durante la fase general?
Si estamos ya como jurado bandera y hemos firmado como soldados, ya estamos en el periodo de instrucción de la fase específica de nuestra especialidad, donde vamos a aprender realmente el oficio, nuestra especialidad. Si la lesión ocurre durante la fase específica y también supera 1/3 de las horas lectivas, ¿qué ocurre? Que en vez de irnos a nuestra casa, nos quedaremos en el centro de formación hasta que se incorpore el siguiente ciclo y nosotros nos incorporaremos a ese ciclo en la fase específica, ¿ok? O sea, esto era antes mucho más común porque se solapaban mucho los ciclos uno con otro. Normalmente, esto también a la gente que repite la fase específica, podéis suspender. O sea, el ingresar en las Fuerzas Armadas no quiere decir que vais a aprobar seguro al 100%. Podéis suspender durante la instrucción porque sois unos zorrocotrocos, porque los jefes han visto que ponéis empeño, que no está todo perdido, pero hay mucho que pulir porque todavía falta de espíritu militar o por la forma física, o sea, ponéis mucho empeño, pero a lo mejor no cumplís los tiempos mínimos en las pruebas físicas, porque una cosa son las pruebas de acceso, que esas las tenéis que pasar sí o sí para poder incorporar, y otra es que durante los centros de formación, durante los periodos de instrucción, vais a tener que hacer también, superar unas pruebas físicas, unas pruebas que irán crescendo. La marcha de 30 kilómetros con equipo completo, pero no vais a coger el primer día y hacéis 30 kilómetros. Normalmente, durante esos 2 meses que dura el periodo general y la fase específica, otros 2 meses, lo que se hace es empezar con una marcha de 6 kilómetros y con zapatillas de deporte y el fusil. La siguiente marcha ya 6 kilómetros, pero esta vez ya con las botas puestas, el fusil y la mochila táctica. Luego ya subimos a 10 kilómetros. La siguiente marcha 15 kilómetros y ya metemos un poquito de montaña para que vayáis endureciendo. Se llaman fases de endurecimiento. Y luego ya en la última fase, el último campo, normalmente que se suele hacer, y sobre todo para los que vayáis a unidades de infantería ligera. Esto no es general para todos, no os acojonéis, esto no lo hacen todos. Esto solo lo hacen los que vayan a unidades de infantería ligera, los que tengan sobre todo el epígrafe de pruebas físicas de nivel D, que son infanterías mecanizadas, infantería ligera, etcétera, etcétera. Marcha de endurecimiento de 30 kilómetros con equipo completo. Si no entras dentro de las 6 horas que se te marcan, pues vas fuera. No superas ese periodo, ¿vale? O te puedes lesionar, si te puedes romper un abductor, te puedes hacer un esguince, puedes no entrar en el tiempo. Entonces, ¿qué haces? Repites la instrucción con el siguiente ciclo que se incorpore. Y tú siempre irás con tu plaza. Esto tenerlo en cuenta. Si os lesionáis en las fases de instrucción, no pidáis la baja. Podéis repetir las fases, tanto la general como la específica. Solo una vez, ¿eh? Esto solo se puede hacer una sola vez. Si volvéis a cagarla, os volvéis a lesionar, ya entonces sí, a dormir a casa y ya te presentarás en otro ciclo pasando por todo el periplo otra vez, ¿eh? Más cosas que sean interesantes. Si en la plaza que habéis pedido, esto es importante también que lo sepáis, si la plaza que vosotros habéis solicitado tiene un curso específico, por ejemplo, habéis pedido en el Ejército de Tierra ingenieros en el acuartelamiento del Goloso, y el Goloso este año saca que para ingenieros tienen que tener superada la fase de salto paracaidista, ¿ok? Pues vosotros haréis el curso de salto paracaidista. Vuestra plaza es de infantería mecanizada, infantería ligera, XX, pero la plaza que habéis pedido tiene en el epígrafe que tienen que superar el curso de salto paracaidista. No os equivoquéis, no solo los del ejército de la brigada paracaidista o el ejército del aire, zapadores del ejército del aire tienen el curso paracaidista. Hay unidades de infantería de marina que tienen el curso paracaidista y que para pertenecer a esa unidad hay que tener el curso de salto, ¿vale? Hay unidades del ejército de tierra que sin ser brigada paracaidista requieren el curso de salto. Tenéis que prestar atención en la convocatoria. Los numeritos que vienen al final, vienen unos numeritos, anexo 725, 700 tal, esos numeritos,
significan las especificaciones de esa plaza. Prestar atención. Si, por ejemplo, la plaza que habéis pedido dice que tenéis que tener el curso de salto paracaidista y no superáis el curso, automáticamente seréis asignado a otra plaza del mismo ejército y de vuestra misma especialidad que no requiera ese curso. O sea, si vosotros vais con plaza de infantería ligera a la brigada paracaidista, o sea, a una unidad del ejército de tierra que pide el curso paracaidista y no superáis el curso paracaidista, seréis asignados a otra unidad del ejército de tierra con vuestra misma especialidad, que sea de vuestra misma especialidad, infantería ligera, y que no requiera ese curso. Asimismo, personal que se presente en armada a operaciones y sistemas, ¿ok? A la especialidad de operaciones y sistemas tiene que tener acreditada la titulación de seguridad de nivel 2. ¿Esto qué quiere decir? Como vosotros en operaciones y sistemas vais a trabajar con información confidencial o con información sensible, por así decirlo, tenéis que pasar un test o unas pruebas que os acrediten un nivel de seguridad OTAN. ¿Esto qué quiere decir? Que se os investigará vuestra familia, se os investigará vuestros círculos inmediatos y el Ministerio de Defensa determinará si sois de fiar o no. Por ejemplo, si tenéis un familiar, incluso una de las preguntas que es que si un familiar vuestro hace muchos viajes y está viajando constantemente a Marruecos o a países de simpatías extremistas, etcétera, etcétera, pues se puede considerar que que es un comportamiento sospechoso y que podría perjudicaros a vosotros. Entonces no se os dará la acreditación. Si sois extranjeros, no se suele dar la acreditación de seguridad. Digamos que esto es una investigación que se hace de las personas para saber si son de fiar. Conseguís la acreditación de seguridad que se requiere para operaciones y sistemas, no os echarán, pero os cambiarán de especialidad. Os darán la opción de poder cambiar de especialidad. O sea, iros a otra especialidad que no requiera la acreditación de operaciones y sistemas. ¿Dónde ocurre esto en el ejército de tierra? A los que vayáis a telecomunicaciones, y en el ejército del aire a los que vayan a control aéreo y también operaciones y sistemas telemáticos o telecomunicaciones del ejército del aire. Esas unidades requieren nivel de seguridad, ¿ok? Una acreditación de seguridad OTAN. Si no la sacáis, os cambian de especialidad. Os darán la oportunidad o bien de causar baja o de iros a otra unidad o a otra especialidad que no requiera estas acreditaciones. Tenerlo muy en cuenta. En el apartado médico, que mucha gente me pregunta dolencias, oye, yo tengo asma, os explican muy bien. Leeros bien en los apartados médicos. El asma es excluible, no podéis tener asma. Ahora, prestar atención, porque ya no solo es que no tengáis la enfermedad, sino que no se vea indicios de que podéis desarrollar una enfermedad incapacitante en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que no es que yo ahora mismo tengo una hernia de disco, sino que si ellos ven que tengo una curvatura exagerada de la cadera o de la columna, tengo displasia, tengo columna bífida y tal, y en un futuro, aunque ahora mismo por mi vida, por mi juventud y tal, no desarrollo una dolencia, pero en el futuro tengo todas las papeletas para tener un esguince cervical, o mejor dicho, una hernia de disco, problemas de columna, tal. Me pueden rechazar. En la convocatoria especifican que son excluibles todas las personas que tengan una dolencia o que se vean indicios claros de que puedan llegar a desarrollarla. Melanomas. Los melanomas o los tumores, aunque sean benignos, son motivo de exclusión. Si os ven un melanoma, aunque no sea ya cancerígeno, pero puedes desarrollar un cáncer, ya te pueden excluir. En los centros de formación antiguamente se decía mucho lo de que si yo me presento con tatuajes o me ven tatuajes, no me pueden denegar el presentarme al examen. Eso lo tiene que determinar el médico. Falso. En los centros de información se pueden negar a daros cita previa si ven indicios claros de
los tatuajes, de que no tenéis los estudios acreditativos, de que no tenéis la nacionalidad, de que no pertenecéis a uno de los países aliados, de que no tenéis el carnet de conducir o el carnet de identidad en vigor. El de conducir, olvidaros. El carnet de identidad en vigor. Todo esto, si no cumplís los requisitos en los centros de información, os pueden denegar la cita previa. O sea, ni siquiera vais al examen ni vais al reconocimiento médico. Si ellos ven los tatuajes, automáticamente se pueden negar a daros la cita. No os pongáis tontos porque la convocatoria viene reflejado. O sea, prestar atención, leeros bien la convocatoria. Índice de masa corporal, otro motivo de exclusión. El índice de la masa corporal no puede estar por encima de 29 ni por debajo de 18. ¿Cómo sé yo mi índice de masa corporal? ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Tenéis que, la convocatoria viene mal, es mi estatura dividida entre mi peso, pero es mi estatura por mi estatura por mi estatura. O sea, tenemos que multiplicar nuestra estatura en metros por sí misma y el resultado es el divisor del peso, para que lo entendáis. Yo mido 1,84, pues tengo que calcular 1,84 por 1,84. Esto me dará, creo que son 3,50 o 3,40, ahora mismo no me acuerdo. Y luego peso 96 kilos. Pues tengo que coger ese 96 y dividirlo por 3,40 y tanto, lo que me dio mi estatura. Ese número es mi factor de masa, de cociente de masa corporal, de índice de masa corporal, ICM. El número que me resulte no puede estar por encima de 29 porque por encima de 29 se considera obesidad y por debajo de 18 se considera que estoy en los putos huesos. ¿Qué factores se entienden para superar el índice de masa corporal? Si el médico ve claramente que yo supero la masa corporal porque peso 110 kilos, pero soy un zorrocotroco que no me puedo rascar el hombro porque tengo unos bíceps así de grandes y se ve claramente de que mi índice de masa corporal es muy superior porque estoy hiper mega tocho de hacer ejercicio, soy un ciclado de la vida, entonces no pasa nada. Pero si ven que sobrepaso el índice de masa corporal porque hace 10 años no me veo el pito, ¿vale? Porque tengo una barriga así de grande, pues entonces sí que tengo una obesidad clara. Entonces es excluible. Así que tener en cuenta el índice de masa corporal, ya lo sabéis, por debajo de 29 y por encima de 18. En la convocatoria, la fórmula que viene para medir el índice de masa corporal está equivocada. Es altura por altura, y luego ese número es el resultante de ese número, nuestro peso partido por ese número, por el de altura por altura, ¿vale? En metros, no hagáis el tonto, no multipliquéis 184 por 184, porque os va a salir un disparate número, es 1.84 por 1.84. Y ese número, el que os dé, es el que le tenéis que dividir el número de vuestro peso en kilogramos. ¿Ok? Y así calculáis vuestro índice de masa corporal. Y creo que ya hemos tocado todos los palos. Os dejo abajo en el cajón de los comentarios del comentario de este vídeo, os dejo los enlaces a los vídeos anteriores donde explico lo de las especialidades, cómo elegir bien las especialidades y leeros la convocatoria. Si tenéis dudas, dejarlos en este vídeo. No me preguntéis en los vídeos de las guías de los videojuegos, porque los vídeos de las guías de videojuegos, yo tengo un acuerdo comercial con algunas casas y tengo que hacer las guías. Si queréis información sobre reclutamiento, utilizar los vídeos de reclutamiento, que yo miro los comentarios. Mira, y aparte, vuestra pregunta puede ser la misma que haga otra persona y la respuesta les puede servir a muchas. Antes de preguntar todos lo mismo, mirar bien que alguien no lo haya preguntado anteriormente. No seáis vagos. Esto es vuestro futuro el que está en juego. Sois vosotros los que queréis ingresar en las Fuerzas Armadas. Preocuparos un poco y mirar si alguien ya ha preguntado lo mismo que vais a preguntar y ya se le ha contestado. Porque yo
dentro de mis posibilidades suelo contestar a todo el mundo, ¿ok? Y espero que no se haya hecho muy largo el vídeo, espero que hayáis visto que... Ah, por cierto, una cosa que se me olvida, ahora se está prestando mucha atención al tema dental, ¿ok? Antiguamente la gente entraba con los piños hechos una mierda, ahora, durante las fases de instrucción, tendréis un reconocimiento médico más exhaustivo que el que se hace para ingresar. Si tenéis problemas dentales, os dirán que os arregléis la boca. Podéis arreglaros la boca durante la fase de instrucción. O sea, iréis al dentista, os sacarán los dientes careados, o si tenéis seguros dentales o adeslas, os podéis poner arreglaros los empastes, empastaros los dientes. No podéis tener caries. Automáticamente el dentista os va a sacar los dientes, o sea que arreglaros la boca es imprescindible. Incluso siendo militar en activo, para salir ahora a misiones en el extranjero, como tengas la boca estropeada, no sales. O te arrancas el diente o te lo arreglas. Pero para salir a misiones en el extranjero, tenés que ir pasar un certificado médico y uno de esos puntos es el dental. Así que, y en las fases de instrucción ahora a los chavales se les está exigiendo que pasen por el dentista. Antes no se hacía, ahora sí. Otra cosa que me preguntó un chico hace poco en uno de los vídeos es por qué los tatuajes están prohibidos si él ha visto un montón de militares que van tatuados hasta el cuello. Sí, es verdad. Hay un montón de militares que llevan tatuajes desde la uña hasta debajo de la oreja. Pero hay dos factores. O esos militares ingresaron antes del 96, antes de que empezó, mejor dicho, antes del 99, cuando empezó la crisis y se puso del 99, no, del 2009, que empezó la crisis, se puso el tema muy jodido para ingresar. Antes podías ingresar con tatuajes, no te decían nada. O una vez son militares, se han hecho los tatuajes. Y aún así, si tú te haces un tatuaje que sea constitutivo de delito, o sea, una esvástica o un crucifijo en llamas y me cago en todo Dios, pues puede ser sancionado, incluso se te puede meter una falta grave y ser expulsado de las Fuerzas Armadas. Así que no hagáis el tonto, no hagáis el cara candado. Incluso luego, si te quieres cambiar a la Guardia Civil también está prohibiendo el ingreso con tatuajes. O sea, sé que los tatuajes son muy chulos, son muy cool, pero luego pensar en el futuro y en las consecuencias que pueden traer vuestros actos. Dicho todo esto, espero que os haya parecido interesante el vídeo y lo dicho, cualquier comentario dejarlo en el cajón de los comentarios y dentro de mis posibilidades iremos comentándolo. Os veo en el próximo vídeo de reclutamiento. Adiós.